considerado bien visto. Entonces son elementos que nos plantea, digamos, aquí el material a discutir en relación a las dos perspectivas de la moralidad que tenemos. Por eso es que aquí se mantiene, se habla concretamente, vemos, si seguimos en esta lectura, de aquí se deduce que la producción de valores es rica, variada y dinámica, y que no se puede pretender encerrar a todos los individuos en un solo esquema. Vaya, lo que entendemos, por ejemplo, la perspectiva de la moral objetiva, es que la religión busca enmarcarnos que tenemos que cumplir esos valores o criterios éticos que ellos han elaborado al pie de la letra, y todos por igual. Desde el pensamiento, digamos, la perspectiva relativa, cada uno de nosotros vamos a producir valores, y esa relación con los valores tiene que ser dinámica, no estática, en el hecho de que tenemos que estar ajustándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Eso es lo que nos habla el tema de la relatividad de la moralidad. Un ejemplo convincente del carácter cambiante de los valores lo constituyen los prestamistas de dinero, dice, con intereses, a quienes en la época medieval se consideraban como usureros, practicantes de un vicio que no se debía tolerar en la sociedad, los cuales en la actualidad no solo ya no se consideran así, sino que se les ve como hombres virtuosos, exitosos y dignos de admirar. Este es un ejemplo de cómo en relación a una persona por su trabajo, por lo que realiza, puede ser también juzgada y vista de una manera distinta. Y es muy cierto. Hubo un momento en las épocas que las personas que cobraban un interés tenía, digamos, el repudio de las personas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si algunos han podido también o tienen la oportunidad de leer escrituras religiosas, vemos en el Nuevo Testamento que se dan esos casos también. Y ahí vemos la figura del que presta, del prestamista. Ya tenía una figura, digamos, en su momento mala, y culturalmente se había transmitido esa idea. Posteriormente, como bien menciona, como un ejemplo, ¿vale?, cómo van cambiando los tiempos, se ve el cambio y la valoración diferente a lo que es una persona que presta dinero. Entonces, todo ese proceso de la moralidad se va construyendo. Desde la perspectiva relativa, no es una sola moral siempre, sino que se va construyendo. Sin embargo, dice, no hay que confundir ni reducir las explicaciones de transformaciones en los esquemas de valores a un relativismo malentendido. En cada grupo humano, formal o informal, se necesita mantener relaciones honestas, responsables, leales, solidarias, pero a otro como un fin y no como un simple medio. Y la escuela debe mantenerse al margen, no puede mantenerse al margen de ello, esgrimiendo el argumento de que como los valores morales son relativos, no vale la pena responsabilizarse de fomentarlos, revisarlos y crearlos. En última instancia, dice, esta posición sería nihilista, en cuanto que disuelve los valores a la nada. Entonces, aquí tendríamos que buscar un proceso de equilibrio. Si en algún momento tenemos que tener esa conciencia clara de que hay una relatividad en la cuestión de los valores, y que tiene que ver por la cultura, tiene que ver por cómo se ha criado esa persona, que no le vamos a poder imponer los valores, sino que vamos a tener que ir como un proceso formador educativo, como bien dice esta última parte, crear valores fijos, y valores fijos que le faciliten a esa persona, como hemos estado discutiendo en las clases anteriores, que se autodesarrolle, que alcance su autorrealización. Entonces vamos a establecernos a través de la escuela, que es la que va a jugar un papel importante en este proceso de los valores, establecer ese equilibrio y decir, bueno, sí, está la religión que establece estos valores, está la relatividad cultural de cómo se ha formado, con quién se ha criado, con quién ha estado esa persona. Entonces, ¿qué va a hacer la escuela? Se enmarca ahí a establecer
la posibilidad de fijar valores que se creen importantes para que el ser humano alcance su realización en la vida. Por eso va a ser importante fortalecer valores como la honestidad, el respeto, que son valores que podemos considerarlos fijos y universales. Entonces, nosotros en el proceso educativo vamos a buscar establecer ese ejercicio, hacer uso de los valores morales y hacer el esfuerzo de transmitirlos en el proceso educativo. Entonces, aquí el segundo apartado nos habla de la naturaleza de la teoría moral. La moral, con base a esto, se fundamenta en dos normas, miren. Puede ser habitual o reflexiva. ¿Qué es cada una de ellas? Lo vamos a ver rápidamente acá. La primera de esas se basa en la regla del hábito ancestral. Lo que estábamos hablando. Ya establecimos de que en nuestra casa, por ejemplo, siempre nos vamos a saludar al despertar. O al acostarse siempre va a haber un saludo al papá o a la mamá. Pase buenas noches, mamá. Pase buenas noches, papá. Y eso se vuelve un hábito, por ejemplo, algo tan pequeño como eso que estoy mencionando, y se traslada a todas las esferas. Entonces, puede generarse una cultura de moralidad habitual a tal punto de que se hace automático, sin pensar. Yo lo hago porque yo a todo el mundo lo hace y porque así lo han hecho siempre y así es correcto hacerlo. No pienso antes de hacerlo, sino que lo hago porque ya es el hábito ancestral, como maneja aquí el concepto ancestral, de tener esa postura de valores. Y aquí este material, como está manejado en la cultura hondureña, habla de que en la sociedad hondureña, como en muchas otras del mundo, podemos afirmar que ha prevalecido el ejercicio de la moral habitual. Los hondureños aprendimos desde muy pequeños cuáles son las maneras correctas e incorrectas de comportamiento, las cuales nuestros padres nos han heredado por tradición y nos las presentaron como un deber que hay que cumplir, a lo que vamos. Si a nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, nos cultivaron ese tema de no quedarnos, por ejemplo, nos daban el dinero para ir a comprar. Compramos y nos dieron vuelto y el vuelto no lo entregamos. Entonces viene concretamente en esta conducta ancestral, desde la visión de la naturaleza que hablamos, del moral, que tiene dos fuentes o dos bases, se va como acondicionando esa moralidad, el hecho de que como nos castigan por quedarnos con el vuelto, ahí en ese momento nosotros vamos interpretando que eso es malo, porque cuando me quedo con el vuelto, un ejemplo, mi mamá o mi papá me pegan, y ahí voy en ese momento condicionándome a que lo malo es aquello que me genera una incomodidad o un sufrimiento, y que lo bueno es aquello de que no me genera ningún problema y aún así me premian. Entonces, en ese proceso se va generando, digamos, un acondicionamiento como el que se puede dar en las teorías educativas que estuvimos en su momento conversando del acondicionamiento de Skinner, por ejemplo, ese experimento que hizo con las ratas y todo ese tema de estímulo-respuesta, de alguna manera a nosotros en el proceso de formación que llevamos en el tema de los valores, vamos a teniendo nuestro primer contacto con lo bueno y con lo malo de esa forma. Porque cuando, como les ponía el ejemplo sencillo del vuelto, o ese ejemplo de que nos llevamos algo que no es nuestro y nos castigan y nos pegan, ahí vamos teniendo nosotros ya un proceso de entender, esto es malo porque me generó esta consecuencia. Y la consecuencia que me generó me causó dolor, tristeza o angustia. No lo voy a volver a hacer. Entonces, ahí, ese es el proceso, digamos, de ese momento de formación de los valores. Porque también cuando salimos fuera del núcleo familiar y cursamos distintos niveles de escolaridad, continuamos practicándola. Esa formación que hemos tenido, por eso es que se ha escuchado bastante ese tema, ¿verdad? Que los valores se aprenden de la casa y se trasladan a la escuela, porque cuando ustedes llegamos a una cierta edad nos toca llegar a la escuela, y en la escuela ya convivimos con otro grupo,
con otro grupo, con otras personas, con otro ambiente, que en el cual nosotros vamos a llegar a poner en práctica nuestros valores. Y de alguna manera, en ese proceso que hagamos, de puesta en práctica, nosotros vamos a tener que ajustarnos al desarrollo, digamos, propio que se dé en el centro escolar o que se dé en la comunidad. Porque una actuación, normalmente tenemos una personalidad cuando estamos en la casa, otra personalidad cuando estamos fuera de la casa y otra personalidad cuando estamos en la escuela. Entonces, la idea de la moralidad habitual es que todos esos valores que nos han trasladado de forma ancestral, que nos han trasladado de nuestra casa, los pongamos en práctica. Y aquí ponen un ejemplo, hay valores de la moral habitual, por ejemplo, la ayuda mutua, el respeto a la sabiduría de los ancianos, la ayuda al hambriento y muchos otros que se deben rescatar y reproducir abiertamente. Sin embargo, sería más provechoso para el ser de la sociedad que la enseñanza de la moral habitual se hiciera acompañar de profundas reflexiones. Aquí es lo que vamos a llegar a la siguiente parte. Como son dos normas fundamentales, la habitual y la reflexiva. ¿Qué tiene que ver la reflexiva en este momento? A lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, si yo estoy en la casa, mi comportamiento es diferente a cuando yo estoy afuera de mi casa o estoy con los compañeros o los amigos, ya sea en la universidad, en el centro escolar, donde estemos. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque buscamos, de alguna manera, considero yo, que el tema este de la moralidad habitual tiene que ver mucho con que nos vean. Entonces, por eso es que somos muy diferentes de nosotros cuando nadie nos mira. Y la moralidad habitual va orientada, digamos, a, como bien he mencionado, a cosas evidenciales que se ven y a un actuar que hemos logrado obtener por formación de la familia o por formación cultural. Entonces, la idea es del proceso reflexivo y ahí entra la educación y ahí entramos nosotros, los que estamos en esto de la educación y ustedes que están en esta formación educativa, es que no solamente le vamos a castigar al niño porque le pegó al otro o le faltó respeto a su compañera o la compañera le faltó respeto a la otra. No hay que hacerlo únicamente en el hecho de enmarcar que algo es malo o bueno, solo porque yo digo, o porque dice la religión, o porque dice mi mamá, o porque dice mi papá. Porque si hacemos eso, lo que va a pasar únicamente es que cuando estemos ante esas personas que nos han de alguna manera querido transmitir un hábito moral, lo vamos a hacer, pero cuando ya no estemos con ellos, como la idea de nosotros es nada más agradarlos para que nos vean, ya no lo vamos a poner en práctica. Y vamos a hacer lo que a nosotros nos complace en ese momento. Entonces, pero la idea de la formación educativa y de la naturaleza que estamos nosotros trabajando desde las dos teorías, habitual y reflexiva, es poderlas unir y decir, bueno, no, la verdad que llegar al proceso de humanización en el ser humano y decir que él entiende y diga, bueno, la verdad que ayudar a los demás es bueno porque me genera satisfacción, lo voy a hacer hasta cuando no me vea nadie. Voy a ayudarle a alguien hasta cuando nadie me lo esté pidiendo como una retribución. Porque vaya, nosotros tenemos una cultura religiosa en la que si yo le ayudo a alguien, Dios me va a ayudar a mí. Esa es la lógica que nos han creado. Si yo le doy dinero a Dios, pues Dios me va a dar más dinero a mí. Esa es la lógica que nos quieren formar desde una, si lo analizamos, naturaleza o moral habitual. Pero nosotros lo que buscamos en el proceso de la educación y estamos en esta formación y ustedes están en la Universidad de El Salvador, están en esta etapa de formación, es que tengamos una práctica moral no solamente habitual, sino que sea reflexiva, en el hecho de que yo voy a hacer algo porque lo profundamente lo interpreto y lo entiendo y lo pongo en práctica. Entonces, la escuela tenemos que nosotros lograr hacer eso, porque es complicada nuestra naturaleza como seres humanos. Somos altamente egoístas, tenemos toda la vida el interés de desear algo.
Fíjense que hay muchos autores que nos marcan en ese tema, que a nosotros los seres humanos lo que nos mueve es el deseo. Y el deseo es, digamos, la acción más poderosa, la energía más poderosa que nos motiva. Por ejemplo, a ustedes los ha motivado un deseo de superación, estar en la Universidad de El Salvador, a pesar de las dificultades, pero ustedes están a nivel de distancia, a nivel en línea, apartan su tiempo. Entonces, el deseo nos hace actuar y hacer algo. Entonces, no podemos suprimir el deseo. Fíjense que la religión ha tenido esa dificultad, pues ha intentado siempre suprimir el deseo en el ser humano. Y por eso ha buscado crear las reglas morales y ha querido siempre tener subordinado al ser humano a esos valores. Y la religión ha dicho, estos son los valores que hay que cumplir. Claro, para mí la religión ha tenido y tiene una función trascendental e importantísima, porque de alguna manera nos ayuda, pero necesitamos a la religión agregarle la parte reflexiva, la parte, digamos, científica o de educación, que vaya en el hecho de reflexionar lo que voy a hacer. Para mí, yo considero de que la religión y la ciencia no están en ninguna contradicción, sino que al contrario, se acompañan y se fortalecen la una a la otra, pero ese proceso nosotros lo tenemos que vivir en el día a día. Entonces, la práctica moral, desde la perspectiva que estamos, de sus dos fundamentos, habitual y reflexivo, nos va orientando a nosotros a que cambiemos de perspectiva en cualquier momento, porque los valores necesitan ser dinamizados y actualizados a cada momento por la sociedad en la que vamos avanzando. Entonces, porque si vemos, voy a leer este otro apartado. Desde el principio de su existencia, los hombres han llegado a algunas conclusiones respecto a qué es correcto, justo en sus relaciones mutuas, y han formulado códigos de conducta. El dogmatismo, lo sea por tradición o porque ha adoptado alguna visión especial que reclama como propia, escogerá entre los números de códigos contradictorios aquel que concuerde de manera más estrecha con su propia educación y preferencia. Una moral genuinamente reflexiva, aquí es lo que estamos hablando, reflexiva, verá todos los códigos como datos, considerará las condiciones en que surgieron los métodos que consciente o inconscientemente determinaron su formación y aceptación, investigará su aplicabilidad en las condiciones presentes, no insistirá dogmáticamente en algunos de ellos, ni los desechará por todos por carecer de significación. ¿Qué podemos entender de este párrafo que estábamos hablando? Es que la parte reflexiva de la moral es la más interesante de todas que estamos hablando ahorita, porque nos invita a que reflexionemos que bien es cierto, como bien dice ahí, ya hay un estándar cultural, ¿verdad?, de cómo tratarse los seres humanos, y se ha construido un estándar a nivel universal, podríamos decir, porque no podemos llegar, por ejemplo, a querer platicar con alguien y tratarlo mal o golpearlo, porque nosotros percibimos cuando nos están tratando mal y cuando nos están tratando bien. Entonces hay una estandarización de relaciones mutuas que podemos tener. Pero lo que nos invita el fundamento reflexivo de la moralidad es que, si bien es cierto, ya hay hábitos morales estandarizados, fijos, que nosotros lo que hagamos en todo momento del desarrollo cultural es poder reflexionar sobre ellos, analizarlos, y aquellos que ya veamos que ya no tienen, digamos, una trascendencia en su momento, ya no practicarlo. Y aquellos que veamos que sí podemos tener una mayor significancia, como dice, ponerlos en práctica, no dejar que se pierdan. Entonces, porque les comento, ¿va?, en ese proceso, digamos, cultural y de desarrollo, ya veíamos al principio que hay una moralidad objetiva y una relativa,
tenemos que estar nosotros constantemente pensando y reflexionando. Bueno, voy a poner en práctica este marco moral de ahora en adelante porque la sociedad ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado? Por ejemplo, a lo que les mencionaba del estímulo-respuesta y el hecho solo el hecho pues, concreto que analicemos este tema de la niñez. Con esta cuestión de la ley Lepina, muchos padres de familia se sienten incómodos y dicen, no, ya antes era mejor porque yo al hijo lo crié así, de tal forma, con una mirada me hacía caso, yo solo podía hacer una mirada y él ya me hacía caso. Pero hoy con estas leyes que están protegiendo a los jóvenes, lo que está generando es más delincuencia. Miren, ese es un análisis que se está haciendo, digamos, de una forma dogmática, porque no estamos queriéndonos adaptarnos de un pensamiento reflexivo y decir, bueno, no, a mí mis padres sí me criaron de una forma bien dura, bien recta, y yo voy a cambiar eso con mis hijos. Voy a educarlos de una forma en la que exista el diálogo, que exista, digamos, la comunicación. Entonces, eso es lo que nos invita, digamos, la naturaleza de la teoría moral reflexiva, a que no nos quedemos en una sola forma de proceder, sino que tengamos la capacidad de analizar siempre nuestro proceder para estar dispuestos en su momento a cambiarlo y lo que no haya que cambiar, lo sigamos practicando. Entonces, la escuela, para nosotros que estamos en la formación, etapa de formación, para en su momento optar a poder estar en un grupo de enseñanza, tenemos que estar pendientes de eso. Estar claros de que no vamos a transmitir o tratar de educar en valores de forma antojadiza. O sea, que hagan los valores que yo tengo, esos tienen que hacer todo. No, sino que buscar en el proceso educativo de moralidad la reflexión de lo que se quiere enseñar en moral, porque explicar por qué no es bueno de que un niño o un joven le diga una mala expresión sobre ese al otro y que ellos no interpreten que solo es porque al profesor no le gusta, no lo hagamos porque no le gusta, o en un estado de rebeldía lo que hacen es más hacerlo porque no quieren de alguna manera la satisfacción de ellos es incomodar a la autoridad. Pero lo que debemos hacer nosotros mejor es cultivar un proceso de formación en valores reflexivo, en el hecho de decirle, no, mira, no es bueno que vos te confrontar a la discusión el tema de los valores dentro de la clase va a ser muy importante. Aquí, si vemos el apartado siguiente, la naturaleza y función de los principios morales, la obediencia tiene mucho que ver. La obediencia como lealtad a un principio es buena, pero esta lo hace prácticamente el único bien y provoca que no se conciban a los ideales como lealtad, sino como conformidad con los mandatos independientes por su derecho y que se considere correcto limitarse a seguir estos últimos. Vaya, aquí, por ejemplo, desde la perspectiva que ya estábamos viendo, relativa, si lo vemos desde la perspectiva relativa o objetiva, la obediencia la podemos analizar de dos formas. La obediencia tiene una parte importante que es la lealtad a un principio, a una forma de proceder que consideramos nosotros buena. Pero el problema que hay que analizar de la obediencia es que no tiene que ser una obediencia ciega, como les menciono, que solo tiene que ser porque yo considero que voy a limitar esto y lo tienen que hacer, sino que debemos desde la perspectiva, digamos, de la naturaleza y las funciones de los principios morales, es que debemos de buscar establecer siempre la reflexión en el proceso. Como les mencionaba, solo el tema de la obediencia podríamos analizar. Este señor Dewey habla acerca de que lo malo de un sistema ético que tiende a privar de libertad y de espontaneidad la vida moral y a reducirla a una conformidad más o menos ansiosa y servil son las reglas impuestas desde el exterior. Y nos van queriendo de alguna manera condicionar a un sistema ético que va orientado, digamos, a privarnos de libertad, a privarnos de desarrollarnos. Y nos van queriendo adoctrinar a que seamos obedientes, pero en una obediencia que no hay reflexión, no hay crítica, no hay espontaneidad. Entonces van buscando que nosotros nos convirtamos meramente en practicantes
de valores y de conductas sin analizarla, como que fuéramos meramente robots o estructuras maquinarias que se comportan. Y nosotros hemos visto de que no nos van a generar comportamientos en un proceso. Lo pueden hacer por un tiempo, la cultura, fíjense, y los gobiernos, pero llega un periodo que todas esas situaciones se destruyen y caen. Entonces, lo más correcto en este proceso es que nosotros mantengamos siempre el proceso de reflexión y promovamos en el hábito escolar, donde nos toque a nosotros elaborar la crítica y la reflexión. Otro apartado acá importante analizar, por lo tanto, es un principio moral, no es una orden de actuar. Veamos esto bien correcto, analicemos esto. Un principio moral no es una orden de actuar o de abstenerse de hacer algo en determinada forma. Es un instrumento, de lo que les decía en ese momento, para analizar una situación en toda su integridad y no por la regla general como tal. La calidad moral del conocimiento no está en la posesión del mismo, sino en la preocupación por alimentarlo. El mal esencial de las normas y reglas fijas es que tienden a hacer que los hombres estén satisfechos con el estado de esas cosas existentes y que tomen ideas y juicios que ya poseen como adecuados y definitivos. ¿Qué estamos hablando en este momento? Digamos, interesante este párrafo es que la moral no la tenemos que ver como como le mencionaba, una simplemente práctica de hacer algo o abstenerme de hacer algo, sino que tenemos que en todo momento hacer del conocimiento moral, dice, una preocupación por estarlo alimentando permanentemente. Porque si nosotros establecemos normas fijas, lo que va a pasar es que se va a ver un acomodamiento social, un acomodamiento definitivo, en los cuales ya no va a haber espontaneidad, capacidad de reflexionar, capacidad de poder actuar y adaptarse a los nuevos tiempos. Los conceptos y los procesos morales nacen naturalmente de las condiciones mismas de la vida humana. Como les explicaba al principio que hablábamos del tema de cómo el ser humano ha venido desarrollando la comunicación con los demás, con sus semejantes. Lo ha hecho de forma cotidiana. Entonces, vienen las estructuras religiosas, las estructuras sociales, y nos van ya estableciendo criterios morales. Entonces, cuando ya venimos nosotros y nos da a luz nuestros padres y conformamos ya una vida en la cual nos toca ya convivir fuera del hogar y estamos ya en la parvularia, vamos optando, digamos, al proceso avanzado en la escuela, nosotros vamos exponiéndonos a diferentes culturas, si lo vemos así en lo micro, ¿verdad? Sin hablar tanto grande a nivel mundial, porque me encuentro con el otro compañerito de que él ha tenido otro tipo de formación, otro tipo de educación en su casa y contrasta conmigo en el momento. Entonces, desde una posición dogmática, y les voy a poner un ejemplo sencillo, otro ejemplo sobre eso, es el tema religioso del tema de la Biblia en las escuelas, o la oración en las escuelas, o la lectura de escritos religiosos en las escuelas. Sí, por ejemplo, hace mucho tiempo me recuerdo que creo que en el gobierno de Mauricio Funes se estaba discutiendo ese tema de que ellos consideraban que para transformar o mejorar la calidad humana de valores y comportamientos éticos del ser salvadoreño, teníamos que leer la Biblia. Ajá, pero el problema es que cuando dentro del centro escolar habían niños, por ejemplo, que son mormones, su familia, entonces él ya tiene un patrón de conducta moral establecido por la familia y lo tiene que poner en práctica en el centro escolar. Viene el centro escolar y comienzan a transmitirse ya otro tipo se intentaron convertir, por ejemplo, ideas religiosas.
Entonces ya genera una confrontación de ideas. Entonces, considero yo que el principio religioso objetivo va orientado, digamos, a generar patrones de conducta morales que vayan orientados a cuidar la vida, a respetar a los demás, a amar al prójimo, que no es tan malo de ninguna forma. Pero lo que debemos buscar desde la perspectiva reflexiva es que los valores no terminen o lleguen a un punto en los cuales ya los practiqué y está bien, pues, y la gente no reflexione en lo que es tratar bien a los demás, la gente no reflexione en lo que es respetar a los demás, ser honesto, sino que lo haga nada más por simple ritualidad, sino que al contrario, nosotros lo que buscamos en el proceso de formación y educativo es que los valores se puedan reproducir, que no terminen y entender que son dinámicos y que están en un proceso, digamos, continuo de formación en valores. Que el respeto, digamos, a lo ajeno, sí es estándar, digamos, general, pero lo vamos a aplicar en diferentes formas y entenderlo para que la persona, o el joven, o el niño, lo pueda analizar, hacer lo suyo, el valor y ponerlo en práctica en su momento. Cuando logremos eso en el proceso educativo, él lo va a hacer, lo que va a hacer es transmitírselo a su familia, transmitírselo a su hijo, transmitírselo a su papá, y de ahí va de generación en generación. Ese es el objetivo de la educación, apoyándose en la moral. La educación va muy de la mano con la moralidad. La moral, digamos, la moral es la base fundamental que necesitamos construir para que se pueda conservar la misma naturaleza del hombre y la podamos mejorar. Es a través del proceso reflexivo de los valores morales. Y por eso aquí el otro apartado que está en el material también es el enfoque evolutivo de la moral. Este señor, el psicólogo Kohlberg, estadounidense del pensamiento moral de nuestro siglo, en el campo de la moral, los seres humanos de todas las culturas y sociedades pasamos por siguientes niveles. Menciona él. Está el nivel preconvencional, está el nivel más elemental del desarrollo moral. Los juicios morales se elaboran a partir de los rótulos. Miren, interesante, de lo bueno y lo malo, los cuales interpretan en términos de consecuencias físicas, como les hablaba al principio yo, castigos o premios. En este nivel se encuentra el niño pequeño que no solo puede analizar su mundo moral desde las actitudes de aprobación o rechazo que recibe de sus padres. Este nivel tiene dos estadios: la moralidad heteronoma. En este estadio, la significación moral de una acción es vista como una cualidad del acto humano. Hay cosas buenas y malas en sí mismas. Todo lo que conduzca al castigo es visto o identificado como mala acción. Lo que conduzca al premio es una buena acción. Este es el estadio de mi papá, mi mamá lo dijo. Por lo tanto, así es. Entonces, ahí debemos de entender esto que acabamos de leer es importante porque también los niños en su momento, aquí en la cultura salvadoreña, se da de que hay muchos hogares desintegrados, a tal punto de que a veces a los niños los crían los abuelitos, los tíos, a veces solo la mamá, a veces solo el papá, pero en ese proceso de formación, si el profesor, el maestro, se vuelve muy importante, porque el niño va a llegar en su momento, entonces su única oportunidad para educarse en moral va a ser la escuela, el centro escolar, el instituto. Y tener un modelo en ese lugar va a ser importante. Y así como este apartado bien dice de que como mi papá lo dijo, entonces hay un momento que también los niños dicen, no, la maestra dice tal cosa, el maestro dice tal cosa. Entonces tenemos que tener bien claro que en esto de la educación en valores, el proceso educativo, nosotros, los seres humanos, a tener esa capacidad de ser, o esa virtud también, digamos,
o no sé cómo lo podríamos catalogar, de ser altamente sociales, nosotros somos el espejo de los demás. Yo me puedo ver en el espejo del otro. Entonces, yo tengo que tener la claridad que yo dependo del otro también. No únicamente soy un ser único, individual, que no necesita de nadie, sino que en ese proceso dependemos de los demás. Entonces, lo que yo hago y digo afecta al otro. Entonces, de ahí la importancia que nosotros debemos ir marcando en este tema de los valores, es que debemos de entender que la trascendencia de nuestras palabras en el salón de clase o en su momento que estemos, de que nos encontremos en el momento de corregir, esas palabras van a ser trascendentales y tienen que ser, digamos, adecuadas y bien utilizadas en ese momento, porque la idea de nosotros es hacer un impacto en esa persona, en ese joven, en ese niño, para que, como bien hablábamos en el lector, interprete lo bueno, interprete que eso es malo y que esto es bueno hacerlo, y que podamos llegar a la comprensión, digamos, de construir un ciudadano óptimo para la sociedad, no en el hecho de que pueda nada más generar valor o riqueza, sino que también que sea feliz, que alcance la felicidad de estar autorrealizado. El siguiente apartado habla del estadio de la moralidad individualista. En este estadio el niño adquiere conciencia de que cada persona tiene sus propios intereses y estos intereses pueden entrar en conflicto en algún momento. Como les mencionaba yo, que el conflicto que se da, que llega un niño de una formación en su casa que tiene a su mamá y papá, y otro niño llega que él solo lo cuida a su tía, tiene más libertades y ellos se topan en la escuela, y ahí hay conflictos de intereses y conflictos de conductas y moralidades diferentes. Puede entrar en conflicto y se desarrolla un cierto relativismo social. Cada persona puede tener diferentes y justificados argumentos de justicia. Se desarrolla una perspectiva pragmática de las relaciones sociales, maximizar la satisfacción de las propias necesidades y deseos y minimizar las consecuencias negativas. Es decir, se busca lograr premios y evitar el castigo. Distingue los intereses propios de los de la autoridad y de los otros. Son dos elementos fundamentales que vimos, dos estadios de los niveles de este nivel preconvencional. El nivel convencional, en este nivel lo más importante es conformarse con las expectativas de la familia, grupo o barra de amigos o el país. Conformarse con el orden preconizado por el grupo al que pertenece. La autoridad sigue siendo lo más importante, pero ya no por miedo. Miren este punto importante. Ya en este nivel ya no es por miedo, sino porque ella vale por sí misma. Es el nivel típico de la adolescencia. Es una etapa, digamos, que vamos avanzando. En el primer capítulo hablábamos de un nivel preconvencional en la niñez y aquí vamos entrando ya en la adolescencia. Porque el interés ya es formar parte de un grupo. Se va buscando ya poder rechazar un poco la autoridad de los padres y se empieza, dice, a reemplazar por una nueva autoridad no menos exigente, que es la autoridad de la barra, el líder o el ídolo. Esto es interesante también lo que estamos hablando, ya en la etapa, digamos, adolescencia. Como se da el contraste este que estamos hablando, de que salimos de la casa y nos toca ir a la calle, ir a la escuela, ir al instituto, ya nos encontramos, digamos, con un grupo y queremos ser parte de ese grupo o queremos formar un grupo, establecemos un líder y va cobrando ya una figura de autoridad y el mismo grupo establece normas de comportamiento. Entonces, si vamos viendo cada vez más, el tema este de la moralidad se va ampliando, se va haciendo más complejo. Este mismo nivel tiene dos estadios. Miren, el estadio de la moralidad normativa interpersonal. En este estadio las perspectivas individuales son coordinadas, dice, por una tercera perspectiva de las personas con las que se espera vivir, la cual se expresa en un acuerdo social sobre lo que es deseable. Ser buenos es acomodarse a los patrones de comportamiento expresados por los otros.
hay una clara perspectiva social de primacía de los intereses sociales sobre los individuales. Estadio de la moralidad del sistema social. Aquí el individuo concibe el sistema social como un conjunto de códigos y procedimientos que se aplican imparcialmente a todos los miembros. El interés individual es considerado legítimo cuando es consistente con el mantenimiento del sistema sociomoral. Toda esta parte de este nivel, si ustedes se fijan, la adolescencia y esa etapa va buscando ser parte del grupo. Y ese grupo en el que se ha adherido cobra tanta importancia que es más importante lo que dice el grupo que lo que él dice, que puede pensar él como individuo, a lo que digan los papás, que digan, no, es más importante ese grupo, es más importante, digamos, que se cumplan los criterios de moralidad que se van estableciendo en el grupo. Esa es la trascendencia, digamos, de esa etapa en la que ya se va identificando que tiene que llevarse bien con los demás, cumplir las reglas, porque si no lo sacan del grupo, si no ya no le hablan, si no él ya no puede participar de las actividades. Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel transicional. En este nivel se conciben las decisiones completamente personales y subjetivas, basadas más bien en emociones. Es un nivel de relativismo donde se cree que cada uno puede escoger sus obligaciones y deberes morales y no se reconoce ningún principio moral. Este es el nivel típico en el que se colocan muchos universitarios, sobre todo los primeros años, que al salir de las marcas rígidas de los colegios se encuentra con una nueva libertad. Y esto se da aquí en la universidad, fíjense, en la etapa presencial uno lo puede ver, que posiblemente hemos estado, señoritas o jóvenes, en colegios en los que hay que llevar un uniforme, que le dicen, señorita, súbase esas medias, joven, arréglese el pelo, haga tal cosa, haga aquí, haga allá, haga aquí, haga allá, constantemente. Pero vienen ellos y llegan a una etapa que vienen a la universidad y aquí nadie los regaña, aquí nadie les dice nada. Entonces, si nosotros en el proceso educativo nos hemos enmarcado mucho en la educación moral de una forma objetiva, habitual, cuando venga el joven a la escuela, lo que va a hacer a la universidad es buscar la manera de liberarse de todos esos hábitos que él considera dogmáticos y que lo han mantenido como preso. O sea, él ha obedecido no con convicción ni conciencia, sino que él ha obedecido porque lo tienen cansado o obligado dentro de la escuela, pero ya viene a la universidad, ya él se siente libre, que puede hacer y expresar lo que él pueda querer, porque aquí nadie lo regaña y porque ve aquí un universo en el cual hay otros semejantes a él que andan de una forma más libertina, digamos, para su forma como él ha estado. Entonces él tiene ese contraste, ese choque en ese momento. Ese, digamos, nivel transicional que salimos de una moralidad rígida, de un lugar donde nos han tenido sometidos con una obediencia ciega, sin análisis, sin reflexión, y nos encontramos en un lugar abierto donde no hay nadie nos ve, aquí nadie me conoce, aquí yo puedo actuar y hacer y deshacer. Eso se puede dar. Por eso es que nosotros en este proceso que estamos analizando, en estos capítulos de la moralidad, a lo que queremos llegar es que la educación moral que tenemos que transmitir o generar tiene que ir muy orientada a generar procesos reflexivos y que generen libertad en la persona de la espontaneidad, no la rigidez, sino que la libertad. Así que cuando esa persona viene a la universidad y se expone a una cierta libertad, no se va a cohibir ni se va a alejar, sino que al contrario, se va a adaptar, pero va a mantener su criterio, va a mantener su ética, porque ya logramos conformar en él valores bien arraigados en su interior. No va a ser fácil que lo puedan influir o cambiar de opinión, pero sí él va a ser flexible y en entender que hay otros aquí que van a hacer otras cosas que él no estaba acostumbrado a ver que hicieran. Eso es lo importante del nivel que vamos analizando. El otro nivel que está acá es el post-convencional. En este nivel se hace un esfuerzo por definir los valores morales y principios que tengan validez independiente de la autoridad. Aquí vienen dos estadios, está bien, el estadio de los derechos humanos y de la moralidad del bienestar social.
Se concibe a la sociedad como un contrato libremente aceptado para preservar los derechos y promover el bienestar de los miembros. El individuo se acepta como un sujeto racional, moral, consciente de las necesidades de unos valores y derechos aceptados, acatados por todos, y se va a interesar por el derecho y respeto de las minorías y de los grupos marginales de la sociedad. Es una moralidad contractual de deberes y derechos. Y está también estadio de moralidad de principios éticos universales. Representa el punto culminante del desarrollo moral. Los principios morales se presentan como el referente moral último, muy por encima de las leyes humanas, que incluso pueden ser quebrantadas cuando se oponen en principios. Hay una clara conciencia de la premisa moral de que las personas son fines en sí mismas y por lo tanto no se les puede instrumentalizar o convertir en meros medios. Entonces, el análisis de este señor Colbert sobre el problema moral es útil si tomamos en cuenta que está dispuesta en una estructura escolar, esto es, sus distintos niveles y modalidades. Cualquier sistema educativo que el filósofo y el educador no deben olvidar, sobre todo cuando se aprestan a desarrollar la función normativa, que ahí es la parte que yo considero, fíjense, más complicada para los que hemos estado en algún momento. Yo estuve dando clases en diferentes edades, desde parvularia hasta bachillerato, y uno va notando la diferencia en la hora de corrección, en las etapas de edades. Entonces, la parte normativa, la parte de aplicar la disciplina y el orden es la parte más complicada que se van a enfrentar. Quizás nos vamos a enfrentar todos que andamos en este proceso de vocación, de querer estar en la parte de la enseñanza. Vamos a enfocar a tener esos problemas. A veces el mayor problema va a ser que no nos quieren poner atención o están haciendo alguna su actividad extracurricular dentro de la clase. A eso nos vamos a poder enfrentar y tenemos que mayormente lidiar con todos esos problemas dentro del salón. Por eso que otro de los apartados finales que vemos antes de terminar este capítulo, que esta unidad, si ustedes ven, es bien corta, es hablar rápidamente ya para ir terminando. Y les quiero pasar el enlace para que hagamos nada más el último ejercicio de la lluvia de ideas. Es de mencionarles que es la educación moral. Y antes, yo no sé si todavía están dando en las escuelas, había una materia que se llamaba moral y cívica, y toda la clase, digamos, una vez se la sentía aburrida y todo, porque se daban un montón de teorías y cosas así. Entonces, pero este concepto de la educación moral no solamente se resuelve con dar una materia de moral en las escuelas, sino que tenemos que nosotros analizar cómo abordar este tema de la moral, de la educación moral. Y ahí es que va este apartado que ya estamos en la página 65. Y analicemos este otro apartado. Los padres no esperan que se les garantice que sus hijos harán esto o aquello en el presente o en el futuro. Los padres nada más lo que buscan es que sus hijos alcancen rasgos de carácter o firmes tendencias o disposiciones a reaccionar de cierta manera en presencia de dificultades y deberes y conflictos. Y ahí está la utilidad de los valores. Importante es que buscamos que transmitir a través de la educación. Los ciudadanos, dice, podrían incluso convenir en que no hay un conjunto establecido de reglas para orientar a sus hijos, pero van a insistir en que a la larga los principios de veracidad, cumplimiento de las promesas, honradez, valor, perseverancia y fuerza de voluntad sean fórmulas seguras para que obren con rectitud. Frente a estos requerimientos, lo que menos pueden hacer la escuela, dice, es asumir una posición responsable. Debe ser lo suficientemente creativa para propiciar las condiciones que favorezcan una conducta moral pertinente, no solo en los alumnos, sino también en los docentes y autoridades. Entonces, el currículo
no puede ser el único que va a influir en las actividades, sino que también podemos promover actividades extracurriculares que vayan a la idea de formar a un individuo, a un ser humano que pueda ser dotado de todos esos valores para ponerlos en práctica en el momento de desarrollarse y sobre todo desenvolverse en las dificultades de la vida, como lo veíamos al principio. Para este señor Dewey, la educación moral en la escuela es casi desesperada cuando se afirma el desarrollo del carácter como fin supremo. Y al mismo tiempo se trata de facilitar el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia. Son dos cosas que nos toca llevar en la escuela, miren. Llevar el tema del carácter, poder moldear el carácter y tratar con el temperamento de los jóvenes, pero también necesitamos desarrollar la inteligencia. Necesitamos desarrollar, digamos, capacidades en el individuo, en el joven, para que él pueda poner en práctica y hacer ciencia, desarrollar y cambiar su realidad. Va más allá de una simple moral orientada, digamos, a hacer lo bueno y lo malo, sino que la moral la vamos a ir organizando y llevándola a la par, de tal forma que la moral que buscamos nosotros es que conforme un ser humano con carácter, que sea, digamos, útil a la sociedad y que contenga las diferentes reglas y normas para convivir sanamente con los demás. Eso cuando hablamos con el tema de la educación, y quería hablarles de este tema. Mira. Creo que en el terreno educativo, dice, la metodología para alcanzar este tipo de moral debe empezar por revalorar y rescatar el espíritu filosófico, pedagógico de la mayéutica socrática. Este tema de la mayéutica socrática es un método creado por este señor Sócrates a través del cual se busca llegar a la esencia de un concepto formulando preguntas y haciendo una crítica interrogante a la respuesta obtenida hasta lograr una definición y así sucesivamente hasta que llegue a lo más perfecto posible. Aquí el autor nos enmarca que esa sería una buena técnica para entrar en el proceso de ver cómo hacemos con los valores, pues, en la escuela y cómo hacer que cultivar esos valores de carácter, de responsabilidad, de honestidad, lealtad. Entonces podemos hacer uso de esta técnica mencionada acá como herramienta importante porque nos permite el diálogo permanente y la discusión en el grupo de clase y decir, bueno, analicemos qué valores podemos practicar como grupo, como clase. Bueno, vamos a poner en práctica, pueden decir algunos, no faltarnos el respeto en el hecho de que yo no voy a agredir a nadie, espero que nadie me agreda a mí. Entonces van estableciendo, digamos, un diálogo permanente de redefinir y definir constantemente las cosas. Preguntarse algo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y en el proceso constante de preguntar y dialogar, vamos a ir redefiniendo las cosas. Están también los criterios de educación y desarrollo moral. Vamos a hablar, se puede hablar de la autodeterminación, que plantea la educación moral, que procura el desarrollo de la libertad, porque sin libertad de elección ningún acto tiene calidad moral. Esto vamos en relación a lo que estábamos hablando al principio. No podemos obedecer en una obediencia de sometimiento. Tenemos que buscar que el criterio que vamos a utilizar nosotros en la educación para desarrollar la moral es que promover una autodeterminación y que la libertad de hacer el bien la voy a tomar yo libre, sin que alguien me esté obligando o imponiendo. Y ese es el proceso que vamos a lograr nosotros inculcar a través de los años. No es que rápidamente nosotros lo logremos, no es de la noche a la mañana. Es una conciencia de transmitir que somos libres, sí, pero que nuestra libertad también tiene límites. Pues. Mi libertad no puede trascender los límites de la libertad del otro. Entonces, todo ese proceso de criterios los vamos a ir desarrollando en la educación porque nosotros buscamos alcanzar, desarrollar la moral. El otro apartado, otro criterio importante, miren, es la autorrealización.
Desde el punto de vista del educando, la autorrealización está en su propio futuro. Para el educador, la meta debe ser la autorrealización de todos sus alumnos. Moralmente hablando, cada alumno debe realizar sus potencialidades y la escuela debería cultivarlas. Por eso es que la escuela, como les menciono, no debe ser vista como un cuartel o un lugar en el que no se hacen las cosas solo porque el profesor no quiere, la directora no quiere, sino que tenemos que buscar ver la escuela, ver el campo educativo como un espacio de autorrealización que tenemos, un espacio en el que vamos a ir a dotar al alumno de espacios y de momentos en los cuales él pueda desarrollar su potencialidad. Y lo que hay que buscar en todo ese proceso es que de autorrealización es cultivar la producción de valores de forma reflexiva, libre, en el hecho de que vamos a hacer que la gente haga lo correcto porque lo correcto genera satisfacciones más allá del hecho meramente de que me ven, sino que genera una satisfacción interior que va a promover la autorrealización. La autorrealización, dice, como meta didáctica o como objetivo de la vida, tiene mucho de individualismo, correcto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a querer autorrealizarse de una forma distinta al otro. Por ejemplo, algunos van a querer tener un vehículo del año, otros van a querer tener una casa en un tal lugar, en una zona, y esa va a ser su autorrealización que lo va a separar de los demás. Pero también aquí vemos que solo nos podemos autorrealizar por conducto de otros. Además, nos autorrealizamos en la creación de valores para otros. Entonces, como les decía, si bien es cierto, mi autorrealización puede ser muy material, y vamos a tener jóvenes que su intención va a ser, no, profesor, que yo quiero tener tal carro, tal casa, tal moto. Bien, ahora bien, si estamos claros de que la autorrealización es individual y en su momento el espíritu de la autorrealización es un cierto egoísmo, nosotros tenemos que tener en claro que la autorrealización no se alcanza de una forma aislada, de forma individual, la alcanzamos por medio de los demás, hacer parte también de los demás, porque todos dependemos de todos en el fondo. O sea, por ejemplo, este medio que estamos utilizando ahorita para comunicarnos, hubo una mente, un grupo de gente que lo creó. Entonces, gracias a ellos estamos acá en esta comunicación, en esta virtualidad, en esta plataforma. Gracias a un grupo de gente, ustedes tienen un teléfono, una tablet o una computadora, porque hubo una mente, alguien dijo, hagamos una computadora. Entonces, es decir, que en el proceso de autorrealización y de formación es una cadena de dependencia de los demás. No somos seres independientes. Otro criterio importante es la autointegración. Autointegrarnos significa tener que colocar en algún orden inteligible las demandas que tiran de nosotros desde todas las direcciones. Las demandas de valor chocan unas con otras. Mientras no escojamos entre las alternativas de valor, nos desgarramos entre ellas. Decidir qué valores deben dominar y guiar nuestro esfuerzo hacia la autorrealización es una decisión moral. Por lo tanto, la educación moral en la escuela incluye la enseñanza de los medios, o cuando menos de algunos de ellos, para integración de los valores. ¿Qué es lo que podemos analizar de este párrafo? Es que es esta parte, decidir qué valores deben dominar. En el proceso de autorrealización, nosotros vamos a tomar valores para nosotros mismos que nos van a permitir alcanzar ese éxito de autorrealizarnos. Y esta autointegración va a significar que nosotros los valores que tengamos, que nos haya dado la escuela, la casa, los amigos, nosotros vamos de toda esa gran variedad de valores, nosotros tenemos que seleccionar algunos y hacerlos para mí, hacerlos para uno y ponerlos en práctica. Y eso vamos a tener que propiciar también en la escuela, generar esos criterios, esos valores. Pues eso es lo que hemos discutido hasta ahora, miren, y quisiéramos el ejercicio de ver el libro y trabajar con el libro porque es importante que hagamos el ejercicio de lectura
porque yo entiendo de que a algunos les toca trabajar o tienen alguna situación. Por eso es que hoy no utilizamos una presentación, una diapositiva ni nada, sino que mejor vimos el libro y todo para que también se nos cree ese hábito, esa idea de ya estar leyendo el material. Ya estamos en las partes finales de culminar ya estamos en el segundo tiempo, digamos, ahorita ya de la asignatura. Entonces, ya tenemos una tarea que ya le explicamos bien, ya estamos pensando en cómo vamos a hacer las otras fechas de los parciales, ya tenemos fechas. O sea, ahorita ya tenemos nosotros todo un calendario. Ahorita lo que estamos haciendo, digamos, en este momento, es aprovechar esta tutoría para como un control de lectura. Yo he estado hablando con ustedes lo más importante del libro, hemos en este momento compartido más información de lo que... Y ahorita les voy a compartir un enlace breve para que hagamos una pequeña actividad rapidita de unos minutos de lo que hemos hablado. Estoy tratando a la manera de que me cargue. Ahorita les voy a mandar un enlace y me dice si lo pueden... Se lo voy a mandar aquí por el chat Revisen ahí, he mandado un enlace para que puedan dar clic, solo si tienen la computadora o teléfono y me dicen qué les aparece. Ya lograron ver el enlace. Dos enlaces he mandado ahorita. ¿Les ha funcionado ese enlace? Me abre un mapa. Ahorita les quiero ver. Esta aplicación se llama Padlet, fíjense que aquí podemos compartir como lluvia de ideas. Les quiero mandar el enlace para que está habilitado. Ahorita les voy a mandar este otro enlace. Aquí tal vez ya funciona. Les abre como una pantalla como celeste, ¿verdad? Ahí les mandé el enlace ahorita, ya el definitivo. Ese que vamos a ocupar rapidito para una pequeña actividad. Aquí me va a aparecer si ustedes ya se han logrado conectar. La idea es que podamos hacer una lluvia de ideas de lo que hemos hablado, de si nos ha quedado claro sobre esto de la moral objetiva, la moral relativa, y que ustedes aquí puedan escribir la idea de lo que todo lo que hemos hablado o hemos leído, puedan poner una idea acá
No, fíjense que no aparece el nombre de nada de quien escribe, solo aparece el comentario de la idea. Entonces la oportunidad que puedan expresar una idea sin ahí no aparece el nombre, no aparece quien lo escribe. ¿Ya lograron entrar a ese enlace? Yo sí. Bueno, ahorita les voy a mostrar. Ahí Sí. hay un círculo al lado derecho que tiene como símbolo de más. Y ahorita voy a compartir la pantalla. ¿Ya lo vieron? Sí. Ustedes den clic ahí y, por ejemplo, pongamos ahí sobre lo que hemos hablado alguna idea que a ustedes se les venga de lo que hablamos al principio de la moral objetiva y la moral relativa. Pueden poner una idea, la que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar la pantalla y ahí aparece el comentario. Fíjense. ¿Qué entendieron por este tema o qué idea, la primera idea que se les venga del tema de la moralidad objetiva? Aquí está, ya les compartí pantalla ahí. Por ejemplo, abrimos el circulito ese y yo voy a poner aquí, por ejemplo, la moralidad objetiva, podemos poner valores religiosos. Y le doy publicar. Y allí me aparece, miren. Y no aparece quién lo escribió ni nada, sino que yo lancé una idea. Entonces, hagamos un pequeño dinámica de eso, digamos, sobre lo que les hablaba qué idea les viene cuando hablamos de valores objetivos. La primera palabra que se les viene, yo por ejemplo acabo de poner valor religioso. Y también estaban los valores relativos. Serán dos enfoques, ¿verdad? Que vimos, el enfoque objetivo y el enfoque relativo. Cabal en el circulito, ustedes le dan clic y ahí ustedes pueden poner la idea que les viene. Vaya, miren qué interesante. Acá ha puesto una idea, se puso una idea de moral objetiva, no asesinar a otras personas. Y aquí me parece bien interesante algo también. ¿Qué podríamos poner sobre eso? Sé que podríamos poner también. ¿De dónde sale esa idea? ¿Saben? También sale de los 10 mandamientos. Acá. Eso que pusieron de la moralidad objetiva, la podríamos analizar también como los 10 mandamientos. Que famosos 10 mandamientos que en la Semana Santa salen varias películas de los 10 mandamientos y todo eso. Pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista, estamos analizando desde el punto de vista moral, el decálogo, digamos, de los mandamientos son normas morales. Y una de ellas fue no matarás, no robarás, decían otros. No desearás la mujer de tu prójimo. Entonces van orientados, si ustedes se fijan, a la parte conductual o moral. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué le dice? Para que sea larga de vida. Entonces todo eso entra, digamos, en la conducta y formación moral. La cuestión es que si ustedes se fijan, es relativo el hecho del cumplimiento de los mandamientos, porque han habido muertes a través de la religión. Otra moral objetiva es la ley de tránsito. No son relativas estas leyes. Correcto, porque este tipo de ley no puedo decir yo, no, hasta rojo. No, yo lo veo verde y voy a pasar, va. ¿Entienden ese punto? Va? Yo no puedo decir, bueno, como está rojo, como está verde, voy a pasar porque el verde para mí
El verde es detenerme. No, hay un tipo de moralidad o reglas morales que han sido establecidas de forma universal y de forma objetiva. Lo relativo, ¿saben qué sería? Nada más, por ejemplo, en este ejemplo del semáforo, sería de que lo relativo sería de que en otro país los colores cambien, sean otros colores, pero la misma indicación no pueden variar, ¿me entienden? Hay cosas dentro de la relatividad de la moral que pueden variar, dice, pero no pueden cambiar el tema de fondo. Moralidad subjetiva es la doctrina filosófica que afirma que lo bueno y lo malo en la moral o ética, y esto reduce a nuestras actitudes y opciones personales. Correcto. La moral puede ser objetiva y relativa, en donde la moral es objetiva, se basa en adoctrinar al hombre con la religión para que conozca lo bueno y lo malo, pusieron aquí, abarcando los mandatos religiosos, mientras la moral relativa establece valores los cuales se imponen por el hombre. Así es, este punto es bien interesante lo que acaban de poner acá. La objetiva nos la impone una estructura, una organización religiosa, y lo relativo se va construyendo por el hombre en su caminar. En el transcurso del tiempo va estableciendo, digamos, la formación en los morales, los valores morales los va adoptando y construyendo. Por eso es que es relativa en relación también a cada cultura y no van a ser las mismas. En cambio, la religión sí busca tener una sola religión, una sola moralidad. Así es, la moralidad ha sido un debate de discusión a través de todos los tiempos. Y si ustedes se fijan, la mujer, el caso de la mujer, ha estado más sujeta a todo ese tema de la lucha de la moralidad porque ha habido una idea desde la religión que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Y esa es una idea, digamos, de una moralidad, una estructura, formación objetiva. Pero si lo vemos desde una perspectiva relativa, la mujer también ha tenido, a nivel cultural, se ha desarrollado y ha alcanzado a tener más espacio en este tiempo. Entonces, todo eso es importante analizarlo. Moral objetiva. Estas normas existen como hechos sociales con independencia de que un sujeto se quiera acatarlas o no. Correcto, esta moral existe y no queda libertad del ser humano, el miembro de la sociedad a quererla cumplir o no cumplirla. Por ejemplo, lo que pusieron ahí, no matarás. Pero lo que yo les decía es bien relativo a ese tema porque la religión, a través de la religión también han habido muertes. Si ustedes han visto la historia, el tema de las cruzadas, la Santa Inquisición, famosa Santa Inquisición, a través de la religión hubo muerte. ¿Y cómo es que dice el mandamiento no matará? Entonces, en su momento la gente ajusta, ¿me entienden? Bajo una idea, bajo una figura de pensamiento, moldea los valores morales a su antojo o a su forma de comprensión. Entonces, si ustedes ven esta dinámica que hemos hecho aquí, hemos estado compartiendo ideas sin estar utilizando el micrófono, sino que lo podemos hacer aquí a través de esta aplicación. Solo, como bien sencilla, aplicamos ahí. Fíjense que se pueden compartir hasta imágenes. Enlaces de lo que estemos hablando. Es como que tuviéramos una pizarra virtual, ¿verdad? Lo otro que quería que viéramos o qué idea se les viene al final de esto que vimos es el tema de los criterios de la educación. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de este tema, de esto de la autodeterminación? Está en la página 67. Los criterios son autodeterminación, autorrealización y autointegración.
¿Qué idea se les viene a ustedes de esos criterios? ¿Qué idea se les viene a ustedes o cómo entienden ustedes la autodeterminación? Yo aquí les voy a poner algo ahorita. Autodeterminación, capacidad de decisión propia de lograr algo. Pone aquí alguien, libertad de realizar decisiones propias en nuestra vida. Correcto, pero también la autodeterminación es como aquel cúmulo de valores que ponemos en práctica, pero que vamos con el hecho de alcanzar una meta, pero que no nos influye en nadie más, no nos influye en nuestros padres, no nos influye en la religión, no nos influye en la sociedad, sino que yo mismo me autodetermino y digo, voy a alcanzar esta meta, voy a lograr esto. O sea que la autodeterminación es un criterio que nosotros tenemos que utilizarlo en la educación, de tener la capacidad de dotar de tanta información relevante e importante al estudiante para que él llegue a tener la posibilidad de tomar decisiones determinantes en su vida. Es determinarse a sí mismo y los valores a realizar por sí mismo. Correcto. Esa es la parte, digamos, importante de la autodeterminación y el criterio de la educación. Que la toma de decisiones y de valores las haga con conciencia la persona, no porque le dijeron los papás, o porque la iglesia dice, o porque se va a enojar la mamá o se va a enojar el hermano, sino que está autodeterminado porque los valores los reflexiona y los interpreta y los puede poner en práctica sin miedo. Esa es la parte importante de esta cuestión de la autodeterminación. La libertad de realizar decisiones propias en nuestra propia vida, capacidad de decisión propia sobre algo. Ahora bien, ¿y la autorrealización? ¿Qué idea se nos viene de la autorrealización? Porque es otro criterio que se ve a discutir en el tema del desarrollo de la moral. Autodeterminación es hacer referencia a nuestras capacidades para tomar decisiones sobre las entidades de nuestro futuro. Definir por nosotros mismos quiénes somos y qué deseamos ser. Excelente idea ese aporte que estaba viendo ahí. Con esto de la autorrealización, yo les he puesto esta idea que tengo ahí, miren. Correcto, parte de la autorrealización puede ser también lograr los objetivos. También la autorrealización podemos hablar también de alcanzar la felicidad. Y fíjese que también otra idea que tiene que ver con la autorrealización es la palabra, digamos, tener ambición de alcanzar algo. Educarnos a sí mismos para determinar y alcanzar un objetivo. Y sobre el último apartado de la autointegración,
¿Qué idea se nos puede venir a la mente y la podemos compartir acá? Fíjense que esto de la autointegración es bien interesante porque la autointegración lo que hace es que uno mismo construye y organiza los valores. Hacemos como nuestra propia lista de valores y los organizamos de todo el cúmulo que hemos aprendido, los integramos todos y los ponemos en práctica. Entonces, la autointegración, la autorrealización y la autodeterminación son criterios importantes que vamos a lograr nosotros desarrollar por medio de la educación apoyada de la moral. Y por eso es importante la moral en el proceso educativo. Ahí le puse de la autointegración, mire, capacidad de ordenar la escala de valores. Y pusieron otra idea de autorrealización es lograr nuestros objetivos o aspiraciones que alguien tiene en mente y cuando conseguimos obtener una gran satisfacción por todo lo que se ha conseguido durante el proceso. Correcto. Pues bien, agradecidos con ustedes por la atención prestada. Si tienen alguna duda, comentario, y pues para mí ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos abiertos ahorita estos minutitos que nos quedan para solventarla o algún comentario que ustedes quieran hacer. Sí, ya fue calificada. Yo lo que pasa es que creo que el coordinador no ha habilitado, digamos, para que se vea la nota, pero ya voy a hablar con él para que todos vean. Les voy a hacer llegar para que vean la nota del ensayo todos y tengan una idea de cómo vamos. En lo que está preguntando ahí Alan Urquía sobre la cuestión esta de la nota del ensayo. Y estén atentos ahí con la tarea 2, ya la explicamos el jueves, yo voy a cargar esta semana las tutorías para que si alguno no pudo estar la pueda observar y ver todos los detalles de la tarea, que la idea es que puedan salir de la mejor forma en la tarea. Si no hay otra duda, algún otro comentario, pues quedo ahí pendiente con que todos vean esa nota del ensayo y Alan, no hay ningún problema. Si no tienen otra duda o comentario, si no hay ninguna duda o comentario, estamos listos ya para la otra semana. Aprovechen el tiempo necesario para hacer la tarea con tiempo, con tranquilidad, para que salgan de la mejor forma. Muy agradecido con ustedes por la atención prestada y por la paciencia de que estemos acá un día sábado y que tengan un feliz fin de semana. Gracias igual. Pasen un bonito día. Gracias, Muchas tenga un buen día. feliz día. Gracias, licenciado. Muchas Tenga un buen gracias, día. igual. Gracias, licenciado. Pasa feliz día. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde, bendiciones.